Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos. El día de hoy nuevamente tenemos un invitado, pero de lujo, de lujo, de lujo. Él es un amigo, el doctor Patricio Jara Muñoz, amigo acá de la Clínica Dávila. Él es, eh, actualmente trabaja en la UTI, yo lo conocí parte del equipo de medicina interna acá en la clínica, pero tengo claro que él, además de haber sido médico cirujano egresado de la Universidad de Chile, tiene su magíster en ciencia con mención en biología de la Universidad Austral y sé que además es profesor, porque él hace clase de semiología y de clínica médica integrada uno en la Universidad de los Andes. Por lo tanto, literalmente, doctor, profesor y amigo Patricio Jara. ¿Cómo estás, Patricio? Bien, bien, amigo. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues qué gusto saludarte. Muchas Igualmente. gracias por darnos unos minutos para poder conversar con los pacientes, para conversar con las personas que te conozcan a ti y poder aprender un poquito más de lo que tú realizas. No, encantado, encantado. Qué bueno. Oye, cuéntame entonces para empezar, descríbeme qué es el trabajo en la UTI de manera sencilla, para que la gente entienda, qué se hace en una UTI. Primero, la UTI es la unidad de paciente crítico, ya es una unidad donde hay pacientes que están un poquito más delicados, que requieren de mayor monitorización, una monitorización continua, ¿no es cierto? Algunas veces un poco avanzada, eh, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, son pacientes que están como en un estado intermedio, porque la UTI es prácticamente una unidad en que el paciente, si bien es cierto, está en un estado crítico, no es tan crítico porque pasa, si se complica un poco más, pasa a la unidad a la unidad de intensivo, que se llama, donde ya están los pacientes que requieren soporte ventilatorio invasivo, ¿no es cierto? Requieren otro tipo de drogas para mantener al paciente, ¿no es cierto?, con vida. Nosotros somos una unidad de intermedio, por eso se llama intermedio, en la cual, ¿no es cierto?, tenemos que tener una monitorización continua para tratar de sacar a ese paciente a otro nivel de menor complejidad, son las camas que nosotros en la clínica le llamamos médico quirúrgico, pero que en los hospitales muchas veces se le llama la sala común, que es la sala ya donde el paciente está estable, ¿no es cierto? Y está a puertas de irse de alta, digamos. ¿Ya? Súper, lo Pero en dejaste súper definitiva, claro. Los tres niveles. Entonces, claro, UTI es el nivel en que tú trabajas, existe un nivel de intermedio, UCI, que es cuidado intensivo, y existen unas salas claro, comunes, que son las médico quirúrgicos. Perfecto, amigo, exactamente, perfecto. Oye, exactamente. y cuéntame, ¿tú qué haces exactamente ya? ¿Qué pacientes te llegas? ¿Qué te toca enfrentar comúnmente en una UTI? Mira, comúnmente nos toca enfrentar pacientes que vienen desde la urgencia en condiciones graves, digamos, críticas, pero que no requieren un soporte ventilatorio invasivo, no requieren mayor soporte de drogas, mucha droga vasoactiva, y que por lo tanto no van a la UCI, sino que se quedan con nosotros en la UTI para también brindarles un soporte ventilatorio, que puede ser un soporte ventilatorio no invasivo. Podemos usar drogas vasoactivas, y en el fondo nosotros lo que hacemos con ese paciente es estabilizarlo. Una vez estabilizado el paciente, entonces puede pasar, ¿no es cierto?, a estas salas que son de menor complejidad, y poder, ¿no es cierto?, depende de lo que diga el médico tratante, ¿no es cierto?, darlo de alta a los pocos días, por ejemplo. Y además, los pacientes que llegan a la UTI son pacientes de urgencia, y pueden ser también pacientes derivados desde la UCI, que son pacientes que ya han salido de un estado crítico, son pacientes que ya están extubados, es decir, han salido de la ventilación mecánica invasiva, son pacientes que están un poquito más estables y que por lo tanto los podemos manejar nosotros en las unidades de intermedio antes de sacarlo a las unidades de ya menor complejidad, ¿ya? Por otro lado, estamos recibiendo pacientes actualmente desde otras unidades, como son la unidad coronaria, ¿ya? Una UCI coronaria que tenemos en la clínica, donde también, ¿no es cierto?, son pacientes que han tenido, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio,
o han tenido alguna arritmia compleja y que los cardiólogos, una vez estabilizado el paciente, nos llegan o los trasladan a la unidad de intermedio para nosotros seguir con el proceso de estabilización y eventualmente, ¿no es cierto?, ciertos pacientes, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio que ha sido estabilizado y que este paciente eventualmente a las pocas horas o los días va a requerir una revascularización miocárdica, entonces se queda con nosotros, nosotros lo estabilizamos hasta que vaya, ¿no es cierto?, a su cardiocirugía, ¿ya? Es un poco eso, ¿ya? En la UTI es una UTI médica, ¿ya? Es una UTI médica porque hay UTIs también que son UTIs quirúrgicas, ya que son UTIs que están más bien orientadas hacia el paciente quirúrgico, valga la redundancia. al Hay paciente UTIs que lo operan. neurológicas también, ya donde hay, en la clínica ahora cada vez se ha ido especializando un poquito más en UTIs neurológicas, donde reciben mucho paciente neurológico, obviamente, y nosotros que son UTI médica, donde nosotros recibimos una gama de pacientes con diversas enfermedades, que van a enfermedades desde trastornos metabólicos, trastornos respiratorios, trastornos cardiovasculares, etcétera. ¿Ya? Perfecto, súper clarito. Cuéntame un poquito entonces ahora del tema de biología celular, de la parte de tu magíster. ¿Cómo se Sí, sí. integra esto con la medicina? La verdad que es bastante, ¿cómo te explico? Es bastante difícil, eh, complejo tal vez, eh, poder asociar o involucrar los conocimientos de biología celular y molecular a lo que es la medicina. ¿Ya? Es un poco difícil, porque básicamente uno de esos conocimientos los aplica en el ámbito de la investigación y nosotros, lamentablemente, en la clínica no tenemos o no se ha fomentado la investigación científica. Y hay investigación científica de un punto de vista médico básico. No sé Sí, si me explico, sí, porque no. está la investigación científica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con procesos más bien epidemiológicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con probar algún medicamento, por ejemplo, pero no hay investigación que tenga que ver, por ejemplo, cuál es el efecto de tal fármaco en tal receptor, por ejemplo, molecular, ¿ya? Eso es investigación más bien básica que se puede aplicar a la medicina. Ahora, eh, de todas maneras, el conocimiento que yo tengo de biología celular y molecular, indudablemente que me ayuda a entender un poco mejor cuáles son los procesos que están involucrados al momento, por ejemplo, de prescribir un fármaco o de explicar una sintomatología, ¿no es cierto?, determinada, y eso sí me ha ayudado mucho, ¿ya? Para poder entender mejor los fenómenos, ¿no es cierto?, que están detrás, digamos, de la enfermedad como tal, ¿ya? Eso sí. Tú tienes alumnos de Sí. semiología. Yo tengo claro qué es eso, pero cuéntanos un poquito, ¿qué es la semiología para la gente que no sabe bien? Mira, la semiología, yo les digo a mis alumnos, es como la base que tiene, es la base que tiene de formación que tiene un médico, ¿no? Porque es una disciplina que para mí, más que una disciplina, es un arte, ¿no? Eh, es un arte en la cual el alumno, ¿no es cierto? Uno le tiene que enseñar al alumno que a través de las destrezas de todos nuestros sentidos, ¿no es cierto?, poder descubrir o poder llegar a algún diagnóstico, ¿ya? Me Perfecto. explico. Eh, a mis alumnos les enseño, digamos, eh, que somos como un detective en el fondo, ¿ya? Entonces, a través de la semiología, que es este arte, ¿no es cierto?, que involucra la observación, el olfato, la deducción, etcétera,
nos permite poder llegar a un diagnóstico. Entonces, habitualmente con mis alumnos, parto con mis alumnos a ver un paciente, y este paciente uno tiene que observarlo y observarlo en toda su plenitud y comenzar posteriormente a hacer preguntas, y a través de esas preguntas y después a través del examen físico y después a través de los exámenes, uno puede estar en condiciones, ¿no es cierto?, de emitir algún diagnóstico o alguna hipótesis diagnóstica, ¿ya? De tal manera que para mí la semiología es como un arte, como el arte de la medicina, ¿ya? Que son los primeros pasos que aprende un alumno de medicina para poder llegar a entender o poder, no entender, sino que para poder llegar a hacer un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica. Eso es un poco. Me quedó súper claro, de hecho yo creo que está muy bueno el ejemplo del detective, ¿ah? Porque en el fondo se dedica a eso, a preguntar y preguntar, a Exacto, encontrar exacto. una buena historia, después justamente uno toma exámenes para poder complementar lo que uno va pensando y encontrar un diagnóstico y a partir de eso ofrecer el mejor Exacto. tratamiento o las opciones terapéuticas. Me Hay parece una, perfecto. mira, un ejercicio que yo le hago a mis alumnos cuando tengo tiempo. Es un ejercicio que lo aprendí de mi maestro de medicina. Yo creo que todos hemos tenido nuestros maestros, nuestros Sí, próceres, sí. y este profesor a nosotros nos colocaba un paciente, ¿ya? Acostado en la cama, con la sábana hasta el cuello, y solamente con eso teníamos que hacer una hipótesis diagnóstica. Solamente con eso, o sea, solamente con la observación, nada más, nada más. Si uno podía tirarse al agua, ¿no es cierto?, y decir, este paciente puede tener, no sé, una enfermedad respiratoria, porque veo, por ejemplo, que está con naricera, ya está recibiendo oxígeno por la nariz, y el paciente está semisentado, por ejemplo, porque ahí uno, al ver al paciente, tiene que identificar la posición. Hay varias cosas, la posición, ¿no es cierto? Hay cosas que uno, sin tener que preguntarle al paciente, tú puedes llegar a diagnóstico o a una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Entonces, hago eso con los alumnos. Entonces, si los alumnos me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? No tengo ninguna hipótesis diagnóstica con el paciente porque está cortado de supino, con la sábana hasta el cuello, no sé qué tiene. Ok, destapemos al paciente. Lo destapamos, ¿no es cierto? Obviamente el paciente va a quedar con su sabanilla, etcétera. Después que destapamos al paciente, comenzamos, ¿no es cierto?, a identificar si es que hay algunos elementos extras alrededor del paciente, como por ejemplo una vía venosa, una sonda Foley, ¿no es cierto?, para recolectar la orina, o si tiene algún catéter, qué sé yo, todo lo extra. Y a pesar de eso, no tienen diagnóstico. Entonces, seguimos a la siguiente etapa. La siguiente etapa ya es conversar con el paciente, ¿ya? Y comenzamos con las preguntas. Y ahí uno va avanzando, avanzando, avanzando y va recopilando toda la información, y créeme que muchas veces uno llega a hipótesis diagnósticas, ¿ya? Siendo alumno de tercer año. Pero uno los tiene que ir orientando, ¿no es cierto?, en este proceso, y la verdad que me encanta, es súper súper entretenido. Ahora he estado incorporando de a poco en los alumnos, he ido incorporando de a poquito todo lo que es el lenguaje médico. Los alumnos de ahora, muchas veces cuando recién, ¿no es cierto?, entran a las preclínicas y entran a semiología, por ejemplo, dicen, y a la señora Juanita le duele la guata, por ejemplo, y me ha tocado, ¿ya? Y no, pues, entonces ahí uno tiene que corregir, ¿no es cierto?, el vocabulario, comenzar ya a aplicar la terminología médica, ¿ya? Y lo nuevo que he estado incorporando en los chiquillos es que comiencen a razonar, no a razonar, sino que comiencen a incorporar en su vocabulario terminología ya de biología celular y molecular, ¿ya? O Perfecto. que comiencen, ¿no es cierto?, a interiorizarse o comiencen a acercarse un poquito a lo que es la medicina, que es la medicina que a ellos les va a tocar vivir, que es una medicina que tiene que ver mucho con biología molecular, con genética, ¿ya? Y en eso ellos tienen que estar ya, comenzar a prepararse, porque eso es lo que se viene, ¿ya? Esto de
de la medicina antigua cada vez va a ir quedando más de lado, ¿te fijas? Eh, hay hay algunos colegas o algunas universidades, ¿no es cierto?, que han dejado un poquito de lado esto y prácticamente están haciendo diagnósticos solamente con exámenes, por ejemplo, y eso no es ser médico, para mi gusto, Perfecto. no es Mira, me gustó mucho y aclarando a la gente, uno enseña un lenguaje técnico que ocupamos entre nosotros y de todas maneras con exacto, los pacientes nosotros tratamos de explicar lo más sencillo para ustedes también. Entonces, exacto, finalmente exacto, tenemos los dos lenguajes en la misma atención. Oye, me encantó cómo lo exacto. explicaste. Oye, pero quiero aprovechar que tú sabes ¿Mm? de muchos temas y quizás para explicarle algunas cosas que le vayan quedando más a nuestra audiencia, Sí. ¿pudiese ayudarme quizás a explicar cómo afecta la inflamación en las células y cómo finalmente en la UTI tienen que manejar muchas cosas producto de la inflamación que genera estos síndromes inflamatorios sistémicos? Quizás Mm. pudiésemos hablar de eso. Ayúdame un poquito, por favor. A ver, primero hay que saber qué es la inflamación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la inflamación? La inflamación es una respuesta de nuestro organismo frente a una anoxa o a una Claro, injuria, claro. ¿cierto? A una injuria. Y esa inflamación básicamente está en escalada, va progresando, tiene que ver con respuesta de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Eh, que en el fondo va a reparar esa noxa. En términos más simples, a ver, eh, te pegas con un martillo en un dedo, ¡pum! ¿Qué pasa en ese dedo? En ese dedo lo primero que va a pasar, bueno, el dolor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y posteriormente se va a inflamar, digamos, va a aumentar de volumen, ¿no es cierto? Y eso porque hay un cuadro inflamatorio local, ¿ya? Que tiene que ver con alteración a nivel vascular, eh, para poder reparar esa noxa. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel vascular? A nivel vascular, lo primero que va a ocurrir es que van a llegar muchas células de nuestro sistema inmunológico que son los primeros que llegan, que son los neutrófilos, ¿ya? Y estos neutrófilos que yo a mi alumno, voy a ir haciendo el parangón con mi alumno, estos neutrófilos son como los carabineros, por decirlo, son la primera llegada, ¿ya? La primera llegada, y estos neutrófilos se van a adherir ya al endotelio, ¿no es cierto?, que es la capa celular, ¿no es cierto?, que tapiza nuestros vasos sanguíneos, se van a unir al endotelio y poco a poco, si la noxa es muy importante, estos van a comenzar a atravesar el endotelio, ¿ya? Van a comenzar a atravesar el endotelio, van a llegar al sitio de la noxa y ¿no es cierto? Si la noxa es pequeña, van a comenzar a reparar. ¿En qué sentido? Van a liberar ciertas sustancias que se llaman linfoquinas o interleuquinas, qué sé yo, y que van a estimular algunas células, que son los fibroblastos, a producir algunas proteínas como fibronectina, qué sé yo, ¿ya? Pero Perfecto. si esta lesión es un poquito más agresiva, de un punto de vista inmunológico, por ejemplo, que tú te pegaste en el dedo y te rompiste, y como en nuestra piel hay muchas bacterias y esas bacterias ingresan, entonces ya para prevenir la infección, entonces ya la cosa se pone un poquito más compleja y ya no solamente ingresan los neutrófilos, sino que también ingresan ya otras células eh, que son linfocitos, ¿ya? Y tenemos unas células en la piel, que son los macrófagos, en la piel se denominan células de Langerhans, ¿ya? Que son las que van a detectar esto y van a montar una respuesta inmunológica, ¿ya? Y ahí se monta la respuesta inmunológica para poder, ¿no es cierto?, atacar ese proceso inflamatorio local, que es algo muy local, ¿ya? Eh, Esto uno lo puede llevar a otro plano. Por ejemplo, esta misma injuria, ¿no es cierto?, que tenemos en el dedo y que va a llevar, por cierto, a esta disrupción del endotelio
va a llevar a la salida de agua, ¿no es cierto?, desde el lecho vascular y va a producir esta vesícula, qué sé yo. Esto uno lo puede llevar a otros territorios, lo puede llevar, ¿no es cierto?, a un infarto agudo, a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, o lo puedes llevar a una inflamación por una noxa determinada a nivel pulmonar, o lo puedes llevar o transportar al intestino. Que en todos los lugares el proceso es bastante similar, ¿ya? Es bastante similar, de tal manera que en el proceso inflamatorio como tal está ceñido, digamos, a la respuesta inmunológica, ¿ya? Y a la respuesta inmunológica no solo del sistema inmunológico, sino también otras células que están también participando, como son fibroblastos, ¿no es cierto?, en la generación de fibra y qué sé yo. ¿Ya? Es un Perfecto. poco eso. Perfecto, me encantó porque agregaste muchos conceptos que son muy importantes. Yo voy a intentar resumirlo para que en el fondo quedemos todo igual de claro. Sí, sí, sí. Entonces, la inflamación es una reacción normal de una parte del cuerpo Claro, a una herida, una lesión o una infección que provoca que se liberan sustancias químicas que llamamos factores inflamatorios que hacen que el cuerpo pueda ir a combatir una infección o a sanar un tejido dañado, ¿cierto? exacto. Y el problema es que eso es lo que funciona a nivel local, pero a veces las inflamaciones son tan grandes que generan entonces A reacciones nivel inflamatorias sistémico. sistémicas, que son Exacto. principalmente por las cuales los pacientes terminan en unidades críticas, que es Exacto. justamente donde tú te trabajas y te dedicas en el fondo a los manejos. Aparte de la inflamación generar estas lesiones, estos daños, otras cosas como cánceres, como quemaduras graves, etcétera, también pueden Sí, generar cuadros sistémicos graves. Cuéntame un exacto. poquito, o Aquí, por ayúdame a tú, ¿cuáles son los síntomas que uno ve en un, en un CIRS, en un síndrome sistémico inflamatorio? Ya, mira, básicamente lo que ahí estamos viendo, primero fiebre, ¿no es cierto? Una fiebre persistente, ¿ya? Eh, Después de esa fiebre, bueno, obviamente hay mucho compromiso, ¿no es cierto?, del estado general del paciente con mucha inestabilidad de un punto de vista hemodinámico, ¿ya? Y en esa inestabilidad hemodinámica, básicamente lo que nosotros comenzamos a ver es baja depresión, ¿ya? Comenzamos a tener síntomas de baja depresión, ¿ya? El organismo ya está perdiendo la capacidad de poder manejar esa presión arterial que nosotros nos permite vivir en el fondo, ¿ya? Y eso es porque se produce una alteración a nivel vascular, ¿ya? Que hace que nuestros vasos sanguíneos comiencen a tener una especie de vasoplegia, ¿ya? Es decir, comienzan a haber alteraciones de la compliance, que le llamamos nosotros. Y por ese motivo, ¿no es cierto?, comienza a tener baja presión, comenzamos a tener aumento a la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, una taquicardia, comenzamos a tener trastornos, obviamente, hemodinámicos, ¿ya? Y eso a nosotros nos va a hablar de que el paciente está entrando en un proceso de un síndrome inflamatorio sistémico, ¿ya? En algunos casos, cuando tenemos descargas bacterianas importantes, el paciente, aparte de todo, de tener todo esta sintomatología, puede, ¿no es cierto?, aparecer incluso una especie de escalofrío solemne, ¿ya? En el cual el paciente comienza con mucho tiritón, por decirlo así, ¿ya? De tal manera que es un cuadro y lo otro, que es un cuadro que se instala más o menos rápido, no es un cuadro de días, por ejemplo, ya es un cuadro que si se viene arrastrando y uno no lo alcanza a pesquisar, se te puede instalar muy rápido y llevar a la descompensación importante del paciente e incluso hasta la muerte, ¿ya? Buenísimo, Doc, me encantó cómo lo pudiste explicar. Y al final, para tratar de facilitar o acomodar a la gente, un síndrome sistémico es cuando una enfermedad ya se agravó. Entonces vemos todo esto, Sí, se dolor, escapó, fiebre, alza, bajas de presión, alza, baja de exacto. frecuencia cardíaca, y la fiebre o hipotermia, que en el fondo te baja Hipotensión, mucho la claro, temperatura. Uno cuando exacto, mide en exámenes de laboratorio también ve alteraciones en los leucocitos, que en el exacto, fondo suben o bajan mucho, y con todo eso uno define que hay mucha inflamación que hace estos síndromes exacto. multisistémicos, que es lo que genera Ahí el hay varios, COVID.
Claro, ahí se comienzan a comprometer varios órganos. Ahí es cuando nace el concepto de enfermedad multisistémica, ¿te fijas? Donde ya tenemos comprometido, por ejemplo, puede ser corazón, puede ser hígado, puede ser riñón, etcétera. Se empiezan a comprometer todo, llevando, ¿no es cierto?, a un deterioro general del paciente y que muchas veces es muy difícil de manejar. Y por eso justamente están las UTI y la UCI, porque al final ahí es donde Exacto, uno al menos necesita para manejar estos pacientes, mejorar la parte exacto. respiratoria, cardiovascular, etcétera. Metabólica también. Bueno, y es ahí hay un tema que tiene que ver con la semiología, ¿ya? Que tiene que ver cómo detectar, ¿no es cierto?, en este paciente que se comienza a agravar y uno como médico tiene que ir detrás de la enfermedad, no delante de la enfermedad, porque si vais delante de la enfermedad estamos perdidos. Uno tiene que ir detrás de la enfermedad, entonces tiene que ir pesquisando pequeñas señales, ¿no es cierto?, que te van indicando y que ese paciente se está empeorando, que se va desmejorando y que en algún momento puede hacer una reacción inflamatoria multisistémica y llevarlo a la muerte. ¿Te fijas? Un poco lo que nos pasaba con los pacientes con COVID, ¿ya? Nos pasó mucho con ese Perfecto. tipo de pacientes, ¿ya? En los cuales muchos pacientes nos tocó que llegaban a la UTI eh, con el diagnóstico de COVID, por cierto, con naricera, por ejemplo, con 2 litritos de oxígeno, qué sé yo, y oye, a las 2 horas, 3 horas el paciente estaba en la UCI, ¿ya? Porque era un deterioro pero impactante, o sea, el grado de inflamación y cómo se desarrollaba esta inflamación, la rapidez con que se desarrollaba esa inflamación a nivel pulmonar, era impresionante, ya impresionante, porque la capacidad pulmonar con la que llegaba el paciente y con la que después se iba a la UCI y con la que egresaba, si es que egresaba, era pero terrible, terrible, o sea, prácticamente se destruía el pulmón. Qué buen ejemplo. Oye, ¿y hay algún recuerdo de algún paciente que tú tengas como recuerdo de que tú hayas notado mucha inflamación? Aparte de los ejemplos de COVID, ¿en qué otras cosas vemos mucho síndrome inflamatorio sistémico? Bueno, básicamente lo vemos en pacientes con infecciones graves, ¿ya? Pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes que son inflamados per se, que son los pacientes en diálisis, pacientes nefrópatas. Ese paciente, el paciente nefrópata, es un paciente bien especial porque es un paciente que está permanentemente inflamado, ¿ya? Y no solamente inflamado de los riñones, sino que inflamado de todos lados. También podría agregar que un paciente permanentemente inflamado cuando está en un grado de descompensación es el paciente diabético, ¿ya? Que aunque el paciente diabético se puede, ¿no es cierto?, se puede llevar una vida relativamente normal, ese paciente está está como en una cuerda floja, por decirlo así. Un paciente diabético que maneja hemoglobina glicosilada, a lo mejor ahí lo vamos a ir la parte técnica, pero que maneja hemoglobina glicosilada, qué sé yo, no sé, sobre 8 o 9, ¿ya? Es un paciente que está de por sí inflamado y que frente a cualquier nosa, por muy pequeña que sea, se va a descompensar, ¿ya? Y los Nosotros, pacientes, y los pacientes en diálisis, por cierto, los pacientes nefrópatas son pacientes que están permanentemente inflamados. perfecto, nosotros acá en el canal tenemos hartos pacientes diabéticos que vienen al canal. Por lo tanto, de hecho, sería bueno si Oye, aprovechamos de explicar nuevamente qué es la hemoglobina glicosilada. Ayúdame tú, porfa. claro. A ver, un paciente, para hacerlo simple, un paciente diabético es un paciente, obviamente, que tiene no puede su organismo controlar o mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre. Partamos por ahí. ¿Ya? Un nivel adecuado de glucosa en la sangre hasta 126 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Y entre 100 miligramos por decilitro hasta 126 lo consideramos como un paciente que está con una hiperglicemia, ¿ya? Pero ya si el paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en más de 2 3 tomas, es un paciente que ya es un paciente diabético. Pero si este paciente no se controla bien y comienza a tener
glicemias muy elevadas, sobre 150, 180, 200, toda esa carga de glucosa que está circulando en la sangre se va a unir a algunas moléculas ya que son glucosídicas, es decir, moléculas que tienen moléculas de glucosa, ¿ya? O sea, perdón, esta glucosa se va a unir a proteínas, ¿no es cierto?, que están localizadas en algunas células, como por ejemplo la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, esta glucosa, a través de un proceso de fosforilación, se une a estas moléculas, ¿ya? Y hace unos años atrás, no recuerdo qué investigadores vieron, ¿no es cierto?, que había una relación entre la glicosilación de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos versus, ¿no es cierto?, el grado de descompensación que tenían los pacientes diabéticos. Entonces, cuando uno dice, usted tiene una hemoglobina glicosilada de 8, por ejemplo, tiene de 8%, entonces hay unas tablitas en las cuales uno va, ¿no es cierto?, y ve cuál es la glicemia promedio que ha tenido el paciente en los últimos 3 meses con 8%. Entonces, en esa tablita con 8% te pueden dar, no sé, 220, 230, qué sé yo, ya no recuerdo bien la tabla, pero podría ser por ahí, y te indica, ¿no es cierto?, el grado de, el nivel de glucosa con el cual el paciente se maneja en esos últimos 3 meses, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno dice en los últimos 3 meses? Siempre los pacientes dicen, ¿por qué en los últimos 3 meses? Porque nosotros estamos midiendo la hemoglobina que está en los glóbulos rojos y la vida media de los glóbulos rojos es más o menos 3 meses. Ya esa es un poco la explicación, ¿ya? Exacto. Entonces, si ese paciente tiene una hemoglobina glicosilada elevada, significa que su glucosa durante esos 3 meses ha estado bastante elevada, ¿no es cierto? Yo he tenido pacientes con hemoglobina glicosilada de 14, o sea, esos pacientes andan con fácil con más de 300 miligramos por decilitro de glucosa, ¿no es cierto?, dando vueltas. Y la importancia que tiene eso es que esa glucosa no solamente se va a unir a la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, sino que por sobresaturación se va a unir a otras moléculas que están, por ejemplo, moléculas receptoras a nivel de endotelio, a nivel de glóbulos blancos y a todas las moléculas, ¿no es cierto?, donde se puedan unir. Y eso va a llevar, ¿no es cierto?, a que el paciente comience a tener trastornos de tipo metabólico y especialmente del sistema inmunológico, ¿ya? Porque justamente son las células del sistema inmunológico funcionan mucho con receptor ligando, ¿ya? Entonces, si esos receptores están alterados por esta glucosa, no va a haber switch, no se va a poder montar una respuesta inmunológica adecuada y por lo tanto, por eso los pacientes diabéticos descompensados tienden a tener más infecciones, tienden a tener mayor enfermedad vascular, tanto macrovascular como microvascular, y comienzan a aparecer alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel de la vasculatura, ya ahí comienzan a aparecer los pies diabéticos, comienza a aparecer la polineuropatía diabética, porque los vasos nervorum, ¿no es cierto?, que son los vasos sanguíneos que van a nutrir a los nervios, ¿no es cierto?, de las extremidades se comienzan a echar a perder y comienza a aparecer la polineuropatía diabética y comienza a aparecer la nefropatía y todas las tías, por decirlo así. Eso. Y ha pasado volando este rato y hemos hablado de muchos temas súper interesantes y entretenidos. Sí, Patricio, sí. agradecer ahí toda tu dedicación y todo lo que nos has entregado, pero cuéntame, la gente si te quiere ubicar, conocer, ¿tú haces consulta en algún lado? ¿Dónde estás atendiendo? Yo atiendo en la clínica de Ávila los días viernes en la tarde, dedico un tiempo, digamos, a mis pacientes en consulta. Es un rato, la verdad, de 1:30 a 5:30, generalmente está lleno. Eh, no me queda más tiempo para hacer no me queda más tiempo para hacer consulta por cuanto he estado dedicado a la UTI, dedicado a pacientes hospitalizados, a la docencia. Entonces no queda más tiempo para hacer consulta, pero yo encantado de poder recibir y a través de este chat, digamos, de esta ¿El conversación, canal? podemos tener otros encuentros, digamos, podemos preparar algún tema en especial, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la gente.
a nuestros pacientes, ¿ya? Dado que muchas veces por desinformación nuestros pacientes no se cuidan bien, no entienden, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, este tema de la diabetes que es fundamental, ¿ya? La diabetes es una enfermedad muy silenciosa, y es por eso que muchos pacientes abandonan los tratamientos, porque a pesar de estar con tratamiento farmacológico, dicen, no, yo me siento bien con la pastilla o sin la pastilla. Ah, dejo la pastilla, ¿ya? Gracias, Eh, Doc. Vamos a dejarlo ¿Ya? programado entonces para una próxima No, sesión, ¿ya? encantado, Para hablar más de temas, ¿ya? Entonces encantado, ahora encantado. agradecerte todo nomás, pues, Pato. Muchas gracias, No, profe. Ese, no, el profe encantado, muchas doctor. gracias a ti. Gracias Muchas por gracias a todo. ti. Un abrazo, amigo. Nos estamos viendo Un entonces.